¿Has estado atento a las noticias? ¿Te has dado cuenta de lo que hemos estado comentando en nuestros últimos programas? ¿Cómo Israel es el reloj de estos últimos tiempos? Hicimos harto hincapié en los programas anteriores acerca de unos acontecimientos, o mejor dicho, unas fiestas que se hicieron antiguamente en Israel y cómo tienen que volver otra vez a mostrarse. Hoy día en tu programa Más Allá de las Páginas queremos hablar acerca de las 7 fiestas judías más importantes que marcan un antes y un después de los tiempos. Acompáñanos en el día de hoy en tu programa Más Allá de las Páginas. Hola amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en tu programa Más Allá de las Páginas. Soy David Flores para aquellos que recién se están integrando y también quiero felicitar a aquellos que se han mantenido en nuestra sintonía. Hemos tenido algunos comentarios de algunos fieles ya que se están constantemente adheriendo a nuestra programación, no solamente con nuestro programa, sino que son parte ya de la familia de Veo TV. Y quiero dejar un saludo especial también a alguien que el otro día me hizo mención de uno de los programas y estaba muy agradecido, que es Moisés Fuente. Así que Moisés Fuente le dije que le iba a dar un saludo en el programa siguiente. Hemos estado conversando estas últimas semanas, en nuestros últimos prácticamente 2 capítulos anteriores, acerca de un tema bien interesante que era acerca de las señales antes del fin. Pudimos hablar un poco de cómo nace esta pregunta allá en el libro de Mateo capítulo 24, que te decíamos que es prácticamente una conversación que se dio entre Jesús y sus discípulos, donde ellos le preguntan cuándo han de acontecer las últimas cosas. Y haciendo un pequeño paréntesis, un pequeño resumen para contextualizarnos en lo que han sido estos programas, hemos hecho algunas menciones de distintas situaciones, de distintos acontecimientos, de distintas problemáticas que en ese capítulo puntual, que tú lo puedes ver con más calma, porque recordemos, no pretendemos darte toda la información en un momento, sino que es motivarte a que tú también puedas investigar. Entonces, dudas que te vayan apareciendo, las puedes hacer en nuestra caja de comentarios. Entonces, como te decía, nos hemos basado un poco en lo que ha estado aconteciendo. ¿Se acuerdan los que vieron los programas anteriores? Que cuando hablamos del reloj del Apocalipsis, cuando hablamos acerca hicimos un programa bien enfocado y también bien acotado acerca de este personaje que prontamente va a aparecer en escena, como es el Anticristo. También hicimos la mención en el último programa acerca de el famoso 666, la marca de la bestia. Y siempre te hacíamos mención a unas fiestas puntuales judías que se van a volver a instaurar. A modo introductorio, ¿por qué te hacíamos esta mención y por qué siempre te decimos de que Israel es el reloj de Dios en estos tiempos? Es porque uno de los acontecimientos que tienen que ocurrir, y lo mencionamos en programas anteriores, es la construcción del tercer templo. Para que haya este tercer templo, ya los materiales lo hemos mencionado, ya se está siguiendo la línea genealógica de los que eran de la tribu o de la familia de uno de los hijos de Jacob llamado Leví, que ellos estaban a cargo del sacerdocio o del culto de ese tiempo. Entonces, para que esto se mantenga, tienen que seguir esa misma línea de sangre. Entonces, los judíos, los israelitas, en el día de hoy, a pesar de que están con su conflicto bélico en estos momentos allá en la Franja de Gaza, también hay una parte de aquellos que están dedicados netamente a poder recopilar ya sea la información y también todo lo que tiene que ver con respecto al culto. La Escritura habla, y siempre te hemos dicho, cuando hablamos de las últimas señales, o para entender, mejor dicho, lo que a algunos les atemoriza tanto como es Apocalipsis, hay que verlo a la luz de Ezequiel, a la luz de Daniel, algunas profecías del profeta Joel, y también de lo que aparece en los evangelios, Mateo 24, algunos pasajes del libro de Lucas, donde Jesús habla acerca de este tema. Entonces, como te estaba comentando, nosotros hoy día queremos hacer una pequeña recopilación de algunas fiestas judías que se empezaron, algunas antes de la liberación de Israel allá en Egipto, para que conozca un poco de qué te estoy hablando,
Vea nuestro primer programa cuando hablamos un poco acerca de la Biblia. En el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, cuenta toda la historia de cuando Israel llega a Egipto y luego es sacado. Ahí aparece la famosa historia del cruce del Mar Rojo, las plagas de Egipto, cosas que coloquialmente quizás tú has escuchado, pero ahí está más especificado. Entonces, en nuestro programa de hoy, queremos hacerte un poco esta recopilación de estas 7 fiestas que los judíos tenían instauradas. Estas son 7 dentro de varias, que marcan 2 cosas puntuales, que después lo vamos a ver con más detención, pero para que te puedas ya interiorizar de qué se trata este programa. Estas 7 fiestas, de las cuales queremos compartir un poco en el programa de hoy, y quizás nos alcancemos y tengamos que hacer un segundo programa acerca de este tema, está dividida en 2 grupos. Las que tienen que ver con profecías, y se recuerdan que en nuestro primer programa definimos un poco lo que era la palabra profecía, que no es otra cosa, en un lenguaje simple, son aquellos mensajes que traen acontecimientos futuros, que están dando una información acerca de acontecimientos futuros. En la Biblia, o el estudio de esto, se llama escatología, para que tú puedas también investigarlo, o aquellos hermanos que pueden ser de alguna otra congregación y han escuchado el término escatología o algo escatológico, es lo que tiene relación con las profecías a futuro. Entonces, las primeras 4 fiestas que vamos a comentar hoy día tienen que ver, o mejor dicho, tienen un cumplimiento con la venida de Jesús acá a la tierra. Recordemos algo. Cristo dijo en un momento, en una conversación a sus discípulos, que las Escrituras, o sea, la palabra, daba testimonio de Él. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ya estaba escrito se iba a encontrar con Él en un momento. Por eso que hay muchas profecías que hablan en el libro de Isaías, otro de los profetas que mencionamos en nuestro primer capítulo, de los cuales habla del nacimiento, de que iban a ser de una virgen, cómo iba a ser un poco su infancia, cuál era incluso después el tema de su muerte. Ahí Isaías, el que habla acerca de ya el siervo sufriente de Dios, acerca del Cordero y todos los simbolismos que aparecen en un momento, se concretan en la figura de Cristo. Hay alrededor de 350 profecías, si no me equivoco en estos momentos, que se cumplen solamente en esos 33 años con Él. Estamos hablando de mensajes que fueron escritos 1500, 1400 o 1000 años antes de su nacimiento. Ya otro de los profetas menciona dónde iban a nacer, en Belén. Otro menciona su ida, en este caso, a Egipto. Yo creo que más adelante podemos hacer un poco un programa respecto a todas las profecías que se cumplieron solamente con la estada de Jesús acá en la tierra. Pero eso es para un programa más adelante. Entonces, te comentaba de que estas primeras 7 fiestas que vamos a comentar tienen mucha relación con lo que hoy día está aconteciendo en Israel. Dentro de este grupo de fiestas hay muchas otras cosas que se fueron instauradas en el libro, y yo te invito a que cuando tengas un tiempo puedes googlear o cliquear en un momento acerca de las ofrendas, los sacrificios, de qué significaba, por ejemplo, las ofrendas de paz, qué significaban las ofrendas de perdón, todos esos acontecimientos que eran parte del culto antiguo, que es lo que en un momento se va a volver a retomar. Se habla nuevamente de cuando el templo empiece otra vez a funcionar, todas esas funciones sacerdotales que en un momento estuvieron, van a volver, en este caso, a realizarse. Van a volver los sacrificios continuos, van a volver nuevamente el tema de las ofrendas, porque hay una particularidad, y te adelantamos un poco acerca de eso en uno de nuestros programas, pero lo volvemos a tocar. Cuando haga aparición este famoso personaje llamado el Anticristo, que, insisto, yo creo que ya está, es cosa que en un momento se den algunos acontecimientos y aparezca en escena. Una de las características, o mejor dicho, una de las grandes señales, es que al principio él va a apoyar 100% esto, pero con la finalidad que cuando se dé a demostrar, él incluso dice en las Escrituras de que se va a sentar en el templo, en el último templo, mostrando ya una imagen netamente de Dios. Así que te invitamos que nos acompañes. Esto es Más Allá de las Páginas, con las 7 fiestas judías que hoy queremos mostrarte. Te comentaba que ahora ya vamos a entrar de lleno un poco a estas fiestas que son conocidas como parte del ritual o del culto judío. Y queremos invitarte a que puedas ver en nuestra pantalla un pasaje bíblico donde te hace mención acerca de esto. Levíticos capítulo 23, un paréntesis, Levíticos tiene que ver prácticamente todo cómo fue instaurado el culto en los tiempos en que Israel andaba por el desierto.
Y te quiero leer algunos versos del capítulo 23 donde hace mención de estas 7 fiestas judías. Vamos a empezar a dilucidar un poco este tema. Levítico capítulo 23 aparece en nuestra pantalla desde el verso 1 en adelante. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamarán como santas convocaciones, serán estas. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Y el verso 4 dice lo siguiente: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y aquí vamos a entrar a la primera fiesta, la fiesta conocida como la Pascua. Muchas veces se ha malinterpretado un poco el término Pascua. Occidentalmente, incluso en algunas ocasiones se llegó a ser casi un sinónimo de Navidad, cosa que no es así. A medida que vayamos entrando en este programa, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con incluso comerciales que aparecían: Pascua feliz para todos, no tiene nada que ver con eso. Entonces, Pascua, la palabra original en hebreo es pesá o peshá. Y su significado es saltarse o cubrir o evitar. Eso es el significado del peshá o Pascua. Dentro del calendario hebreo, y para que mejor podamos entender a nuestro calendario, esta fiesta ocurría más o menos entre finales de marzo y la primera quincena de abril del calendario nuestro, para que podamos ubicarnos dentro del año en qué momento ocurría esta fiesta. Esta fiesta tiene una historia. Cuando es instaurada ya en forma oficial, por decirlo así, mientras Moisés, el gran libertador o aquel líder que sacó a Israel de Egipto en un momento y lo lleva por el desierto, instauran esto, la primera fiesta tiene que ver con una historia bien trágica, por decirlo así. Para que puedas contextualizarte, esto lo puedes buscar allá en el libro de Números. Números capítulo 12. Búscalo y lo puedes leer con más calma. Esto tiene que ver, amigos, para que te puedas contextualizar, con la última plaga que ocurre en Egipto. ¿Se recuerdan ustedes que hubieron 10 plagas que fueron el total del castigo, por decirlo así? Hace unos días atrás, ahora que estoy mencionando esto, estaba viendo aquellos detractores de esto que siempre hay. Decían que cómo un Dios tan de amor podía haber hecho esas cosas, incluso endureciendo, como dice la escritura, el corazón del faraón de la época. Lo que pasa, estimados amigos, es que nosotros nunca vamos a terminar de conocer o entender todo el plan de Dios en un momento. Cuando Él designa esto, hay muchas historias de por medio. Acá no solamente era un tema de atacar una nación. Cada una de las plagas, y eso tú lo puedes investigar después, cada uno de los simbolismos de ellas era directamente una confrontación entre dioses. ¿Por qué? Por ejemplo, yo creo que más de alguna vez tú has visto Moisés el Príncipe de Egipto, o has visto los 10 mandamientos, o las películas más recientes. Incluso hay un documental muy bueno allá en Netflix acerca de la vida de Moisés, donde el cual se habla un poco acerca de esto. Y todas las plagas, por decirlo así, a las cuales en un momento se ven enfrentados, no eran otra cosa que divinidades que tenía Egipto en su momento. La primera, que es como una quizás de las más conocidas, es cuando las aguas del río Nilo se convierten en sangre. El río Nilo para ellos era prácticamente un tema de fertilidad, el que estaba a cargo de las buenas cosechas de Egipto. Todo iba relacionado, por decirlo así, con ese Dios. Entonces era bien particular cómo esta señal fue tan notoria. El Dios que se representaba en el río Nilo, que su nombre era Hapi, mi director me lo acaba de mencionar, que tiene que ver con la fertilidad de la nación, fue el primero que cayó. Entonces vemos, imagínense el espectáculo, estimados amigos y hermanos que puedan estar viendo. Toda una nación sabía de que habían 2 hombres, que en este caso era Moisés y su hermano Aarón, se estaban presentando con una sola misión, y era que el pueblo de Israel saliera, porque se estaba cumpliendo la palabra entregada a que 430 años Israel iba a estar, en este caso, cautivo allá. Y ya estaba cumpliéndose eso. Nuestro Dios es un Dios en el cual entrega una palabra, y muchas veces nosotros pensamos que todas se cumplen, ojalá al día siguiente. No, Él se toma su tiempo, pero Él es preciso para, este caso, cumplir aquello que Él ha dicho. Entonces llegó la hora de la salida. Dentro de esas 10 plagas hubieron varias más. Estuvo la plaga del granizo, estuvo la plaga de la langosta, estuvo la plaga de las ranas, la muerte de los animales, etc. Llegamos a la última, y desde ahí, por decirlo así, nace esta fiesta.
Alguno puede decir, pero ¿cómo vamos a celebrar acerca de eso? Lo que pasa es que el término fiesta, que se aparece en la Biblia, algunos tienen con relación a conmemoración, recuerdos o solemnes. ¿Qué significa? Que habían fiestas que no eran de alegría, eran fiestas de recordatorio de lo que Dios había hecho, eran fiestas en el caso de mucho recogimiento, de mucho pensar y mucho ver la mano de Dios actuando en favor de ellos. Entonces, este Peshá o esta Pascua nace de la última plaga que es conocida como la muerte de los primogénitos, la cual en un momento es, a grosso modo, era de que cada familia de Israel tenía que escoger un corderito. Ese corderito tenía que ser perfecto y matarlo. Y una vez que lo mataran, tomaran la sangre de ese cordero y marcaran los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Porque había una orden, que el ángel de la muerte iba a pasar, por eso que viene el peshá del pasar o saltar o evadir, y todas aquellas casas que tuvieran esa marca de sangre puesta ahí en la puerta, el ángel de la muerte iba a saltar y se iba a ir a buscar aquellos lugares donde no estuviera la marca de la sangre. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir? El hijo primogénito o el mayor de la familia ese día iba a morir. Y ahí, amigos, ustedes bien lo saben, porque estas son historias que prácticamente son muy conocidas, no se escapó ni el hijo del faraón. Entonces, de ahí nace un poco esta conmemoración. Acorde a la escritura, a lo que ya encontramos en Éxodo capítulo 12, y te lo mencionaba atrás, el corderito tenía que ser perfecto, no tenía que tener ninguna mancha, ninguna lesión, para en un momento pudiese ser utilizado como sacrificio. Dentro de esto también el tema era de que ellos se quedaran en casa y este cordero tenía que comerse completamente y acompañado de hierbas amargas. Dentro de las hierbas amargas que se comentaba o que se tenía que acompañar este cordero, no era otra cosa que lechugas y rábanos, prácticamente lo que tenían que comer ese día. Lo que ocurre ese día es puntualmente que el ángel de la muerte pasa, todos sabemos lo que ocurre, Israel es sacado de Egipto y después ya cuando se instaura el culto, esta primera fiesta se hace en conmemoración del Día de la Libertad, del día en este caso del Peshá, del día en el cual el ángel de la muerte pasó por alto. Tú te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver con los acontecimientos de hoy día? Ahora continuamos con la segunda parte. Jesús en un momento siempre él hace la mención y él dice de que las escrituras dan testimonio de él. Entonces, como te mencionaba, las primeras 4 fiestas que vamos a comentar tienen que ver de cuando él estuvo acá. Entonces, cuando se instaura esta fiesta de la Pascua allá en el libro de Levíticos, tenía una particularidad y era la siguiente, de que el cordero, una vez que era escogido en este caso por el jefe de familia se hacía cargo de ir a su manada y poder buscar al corderito más tierno, al corderito que estuviera más sano, lo llevaban a su casa, lo tenían unos días dentro de la casa. Entonces imagínate el tema, era prácticamente alguien de la familia, alguien que había que cuidarlo, que no tuviera ningún defecto, y días antes, un día antes de que ocurriera la fiesta, que te lo comentábamos que era en el día 14, nosotros ya comentamos que era más o menos entre la quincena de marzo con la quincena de abril, ocurría esta primera fiesta del Peshá. Entonces cada familia de los israelitas tenía que tomar su corderito y llevárselo a uno de los sacerdotes. Porque no era que ellos dijeran, ya, este es el cordero que nosotros vamos a utilizar para el sacrificio. Se lo presentaban a uno de los sacerdotes y el sacerdote se encargaba de poder revisarlo y de poder decir, este cordero está apto para el sacrificio o poder conmemorar esta fiesta. Era más que simplemente hacer, vamos a matar un cordero y vamos a recordar. No, tenía que ser toda una preparación porque había una antesala a lo que iba a venir después. Entonces, cuando pasa el tiempo y ya llegamos a los tiempos de Cristo, hay un acontecimiento ahí en el libro de Mateo, por ahí por el capítulo 3, 4 aproximadamente, donde tú lo puedes ver, que es conocido cuando Jesús es bautizado. Y ahí, en ese momento, ya se empieza a cumplir esta profecía de, estamos hablando, ¿cuánto? 3.000, 4.000 años antes. Estamos hablando de que en un momento Juan el Bautista, aquel que estaba bautizando al lado del río Jordán, cuando ve aparecer a Jesús, lanza esa frase tan emblemática que no es otra cosa que el cumplimiento de esa profecía. Cuando lo ve venir, él dice,
he aquí, o mejor dicho, el que viene caminando, Él es el Cordero, ahora no de Israel, sino el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí ya hay un cumplimiento de esta primera fiesta. Pero, como esto era solamente todavía la presentación, tiene que cumplirse lo que dice la ley, lo que decía la ley en un momento. Aquí estamos hablando ya de los últimos momentos de Jesús antes de su muerte. Porque hubieron, de estas 4 fiestas primeras, prácticamente se cumplieron todas desde el momento, desde la última cena de sus discípulos, o mejor dicho, desde la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando hablamos de entrada triunfal es cuando puedes ver en las películas, cuando Jesús entra arriba de un pollino, de un burrito. Cuando entra a Jerusalén, hasta el momento de su resurrección. Todo eso acontece aproximadamente en la última semana de vida de él, donde ocurre desde la entrada a Jerusalén hasta su resurrección. Ahí prácticamente se terminan de cumplir estas 4 primeras fiestas en él, y esa es la particularidad. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Nos sigues acompañando, invita a tu familia que se pueda acercar y dile, ¿sabes qué? Están dando en Veo TV más allá de las páginas y nos están hablando acerca de las fiestas judías y cómo se cumplieron en la vida de Jesucristo. No te vayas, ya volvemos. ¡Qué ricos son los pollos a la brasa! Gigantes, jugosos, con sus abundantes papas fritas, fresca ensalada y todas sus cremas. Ven con toda tu familia y amigos y disfruta de nuestros exquisitos pollos a la brasa y mucho más. Acompáñalos con una variedad de bebidas en un ambiente acogedor e inolvidable. ¡Te esperamos! Es jueves por la noche, todos saben la verdad. El programa Haciendo la Pega ya está por comenzar. Freddy Cartes llega lleno de alegría y amor. Nos ayuda en casa, nos enseña a amar mejor. Haciendo la pega, trabajando con pasión. Haciendo la pega, guiando nuestra canción. Con Freddy Cartes vamos a disfrutar. Haciendo la pega, juntos a bailar. Estamos de vuelta, amigos, en tu programa Más allá de las páginas, y hoy día con este muy interesante tema acerca de las fiestas judías. Te estaba leyendo el verso y le pido nuevamente a mi director que coloque en las pantallas el pasaje de Juan, donde hacíamos la mención, y habíamos dejado en suspenso un poco la vez anterior, de cómo en la primera fiesta que ocurrió allá en Levítico, cuando Moisés la instaura, el cordero tenía que ser revisado por el sacerdote. Pero ahora te leo lo que dice en el libro de Juan. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros o ustedes no saben nada, ni piensas que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. No se dio ni cuenta. No solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Se dan cuenta, amigos, que ahí en ese verso se está cumpliendo ya lo que habíamos comentado con lo que está escrito en Levítico a través de Moisés? Que el cordero tenía que presentarse delante del sacerdote, y aquí Caifás, que era el sumo sacerdote de la época, que el que estaba en los tiempos de Jesús, él hace esta exposición y dice textual:
¿Acaso un hombre tenía que morir por toda la nación? Él no se daba cuenta, porque ya su interés era sí o sí matar a Jesús, que estaba cumpliendo parte de la profecía. Y efectivamente, se cumple la primera fiesta, el Peshá, con la sangre de él, que ahora no marca puertas físicas, sino que espiritualmente tiene que ver con marcar los corazones. Y ahí se está cumpliendo esta primera fiesta, en la cual el Cordero Perfecto era presentado y va a ser apto para cumplir con el sacrificio. Vamos nuevamente a lo que dice Levíticos para que entremos en nuestra segunda fiesta. Ya vimos la primera, a grosso modo, acerca de la Pascua, ya sabes de qué se trata, el Peshá. Y vamos a ver lo que dice nuevamente el libro de Levíticos con la segunda fiesta, que parte muy de la mano con la primera. Dice así: te estaba leyendo el verso 5, en el cual dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová, que ya explicamos un poquito de qué se trata. Y a los 15 días de este mes, o sea, al día siguiente, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será de santa convocación, ningún trabajo de siervo van a hacer. Y aquí aparece nuestra segunda fiesta, que es conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Te vuelvo a recordar, si tú te estás recién incorporando a nuestras pantallas, cuando hablamos del término fiesta, no todas tienen que ver con celebración. Algunas eran conmemoraciones, ¿ya? Entonces te vamos a explicar un poquito a qué se refiere esto del pan sin levadura. En hebreo la palabra es masda. Yo la verdad no soy muy bueno como para los idiomas, así que algunos, si lo sabe pronunciar mejor, háganlo en su casa. No soy bueno ni para el inglés ni para otro idioma, pero tratamos de que se entienda. Entonces el masda en hebreo significa eso, panes sin levadura. Volvemos nuevamente a hacerte la mención de que esta fiesta ocurría más o menos entre la quincena de marzo a nuestro calendario con la quincena de abril. Tenía la siguiente particularidad. Esta fiesta tenía a modo de recordatorio la salida, en este caso, de Israel desde Egipto. Ya dijimos que la Pascua tenía que ver en relación a el cubrimiento, por decir así, o el salto que el ángel de la muerte hacía de aquellas familias en las cuales las puertas estaban marcadas con sangre. Y la segunda fiesta, que partía prácticamente de inmediato después de la Pascua, del Peshá, es este masda, que son los panes sin levadura. Este tenía una particularidad, como te decía, y era el recordatorio de la salida rápida que Israel tiene que hacer de Egipto en un momento. Te voy a leer lo que dice en Éxodo capítulo 12, verso 17. Dice: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes o vuestras familias de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones como costumbre perpetua. Esta fiesta solemne, porque recordemos que después en Levíticos, te vuelvo a mencionar, y hoy día estamos utilizando harto la escritura para que tú puedas después investigar, puedas ya empezar a hacerte un asiduo lector de ella. Por eso que el primer programa te hicimos una presentación muy acotada de los libros de la Biblia, de estos 66 libros que nosotros prácticamente conocemos, pero eso no significa que no hayan otros libros inspirados que también puedes estudiar, que en otro momento también podemos hablar acerca de ellos. Ocurre bien particular este tema, y era lo siguiente: cuando se habla de levadura en la Biblia, y todos los que quizás más de algún hermano o algún amigo que esté viendo pueda ser panadero, saben cuál es el efecto de la levadura. No es otra cosa que inflar la masa. A la vez hace que esto fermente y también tiene un grado de descomposición más rápido. Entonces, cuando se habla de levadura acá en la Biblia, tiene relación con aquellas cosas que puedan contaminar al hombre, o que puedan contaminar un corazón, o puedan contaminar una nación. Tiene que ver con eso. Entonces, cuando se habla acerca de los panes sin levadura, tenía una particularidad, como te decía, y era lo siguiente: de que en ese periodo de las fechas, que cuando se celebraba la Pascua, el Peshá que ya vimos, y luego inmediatamente empezaba el tema de la fiesta de los panes sin levadura, no era de que las familias israelitas pudieran decir: ya vamos a hacerlo el pan y vamos a hacer como se nos ocurra. Dentro de esos mismos días, así como el corderito tenía que presentarse delante del sacerdote para que el sacerdote inspeccionara y pudiera él decir que efectivamente estaba sin defecto,
Acá ocurría algo bien particular, y era de que los levitas, los descendientes en este caso de Leví, de los que estaban a cargo del sacerdocio, lo que te hemos comentado en los programas, que es lo que ya Israel está buscando, la línea sanguínea de los descendientes de esa familia, para que el culto se pueda volver a instaurar. Si esto, amigos, es súper interesante de analizar y súper importante de poder captar lo que está ocurriendo puntualmente allá en Israel. Todo esto está girando en torno a las últimas 3 fiestas que nosotros vamos a comentar. No sé si alcanzaremos hoy día, pero que tienen que ver con la segunda parte de esto. Como te decía, las primeras 4, te vuelvo a repetir si te estás integrando recién, tienen que ver con la última semana prácticamente de Jesús acá en la tierra. Volvamos. Entonces te decía de que cuando venía la fiesta de los panes sin levadura, y a medida que fue instaurándose, porque esto empezó allá en el desierto, en el libro de Levíticos, pero se extendió en el tiempo, hasta que en un momento Israel ya perdió la solemnidad de estas fiestas, y ahí acontecen otras cosas que vinieron, las deportaciones. Las deportaciones no es otra cosa que vinieron otras naciones y se llevaron cautivos a los israelitas. Tenemos los babilonios, que hoy día prácticamente viene siendo Irán, Irak, en ese tiempo, en esa época. Después los romanos, y así en la historia ha ocurrido. No nos podemos olvidar cuando ya Israel volvió su última vez y se instauró en su tierra en el año 1948, después de otra vez andar vagando, después casi ser exterminados en un momento por tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que causa mucho conflicto el día de hoy, porque dicen de que Israel llegó a una tierra que ya tenía dueño. Pero como lo tenemos prometido, más adelante, cuando ya salgamos un poco de esta serie de programas acerca de los tiempos finales, vamos a conversar un poco dónde nace el conflicto israelí, todo lo que ocurre allá, cómo se instauró la tierra, cómo fue repartida, porque también es bueno saber por qué está ocurriendo lo que hoy día está pasando. Pero eso es un paréntesis que lo dejamos para un programa más adelante. Entonces te comentaba acerca de esta fiesta de los panes sin levadura, en las cuales los descendientes de los levitas o los sacerdotes debían ir tienda por tienda, y esto era súper importante de entender. Ellos podían entrar en las tiendas y revisar las tiendas para ver si había levadura en esos días. Porque la idea no era de que cada uno dijera, no, aquí está mi pan, y cada uno sabía cómo lo hacía. No, tenía que ser todo esto inspeccionado. Aquí también hay un mensaje profético. ¿En qué sentido? De que cuando alguien en un momento quiere acercarse de verdad a Dios, tiene que estar dispuesto a que Dios en un momento, la Biblia lo habla de escudriñar el corazón, que no es otra cosa de que Dios tome el control de la vida de una persona. Y eso es lo que al hombre le cuesta, entregar el control de su vida. Pero eso es para otro momento. Entonces, esa era la clave de este tema. Y cuando ocurre esta fiesta, era este recordatorio, nosotros lo podemos ver en qué cosa. Lo podemos ver nuevamente en Jesús. Él era, primeramente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él también era la palabra viva o el pan que había venido del cielo. Él en un momento hace la mención, cuando Él dice, Moisés no le dio el verdadero pan del cielo, sino mi Padre. Cuando habla de mi Padre está hablando del Altísimo. Con Cristo acá en la tierra se cumple esa palabra. Él era el pan sin levadura. Él era el pan que había descendido del cielo sin ninguna contaminación. Sus palabras eran, para que podamos entenderlo, eran puras. No estaban revueltas ni con las tradiciones, y eso era lo que producía tanto conflicto en la época. Porque tenemos que recordar de que en un momento se instaura la ley de Moisés y luego se le fueron agregando montones de tradiciones que hasta el día de hoy en algunos lugares los conservan, que no es el mensaje central. El mensaje central de la Escritura es volver el corazón del hombre a Dios. Y eso es lo que Jesús en un momento, Él vino a entregar. Entonces, aquí tenemos la segunda fiesta. Y ¿saben qué? Antes que sigamos continuando, hace unos días atrás escuchábamos un sermón que la verdad, acá en la iglesia yo me gocé mucho porque tiene que ver mucho con esto. En el momento preciso en el cual Jesús está muriendo, está en la cruz, era la hora en que Israel en general tenía que matar al Cordero. Entonces, mientras en todo Israel estaban matando corderitos recordando la Pascua, se estaba cumpliendo la profecía de que Él era el Cordero perfecto y que ya no iba a haber más sacrificio después de esto, sino que Él cumplía toda la ley en ese momento. Entonces, cuando, amigos y hermanos que nos puedan estar viendo,
¿Se da cuenta cómo la escritura es un libro tan vivo? ¿Cómo estas viejas páginas se vuelven vivas delante de nosotros? Entonces ahí tenemos la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de sacar la contaminación de nuestra vida. Amigos, aquí estamos en tu programa Más Allá de las Páginas. Te queremos nuevamente hacer la invitación a que te puedas suscribir, aprieta la campanita y puedas ser, como hemos dicho en todo este día, parte de la familia de BOTV. Tú decides y nos acompañas en todos nuestros programas. Volvamos a lo que hemos estado comentando de las 7 fiestas que hemos hablado en este momento. Ya llevamos 2 y vamos a entrar a una tercera. La tercera, te lo vuelvo a leer lo que dice allá en el libro de Levíticos que estamos utilizando como base. Levíticos capítulo 23, para que tú lo puedas buscar después con más calma y lo puedas compartir, o si tú tienes una Biblia en la mano, puedes ir leyendo con nosotros. Y dice lo siguiente: y habló Jehová a Moisés diciendo, estoy en el verso 9, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y coseches tu mies o tus frutos, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Hay un detalle, guárdelo. Y el día que ofrezca la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Tenemos entonces la tercera fiesta, que es conocida como la fiesta de las primicias. Las primicias en hebreo es bikurim y significa lo siguiente: primeros brotes, primeros frutos o nueva creación. Eso es el significado del bikurim o la fiesta de las primicias. Esta fiesta se tenía que celebrar el día después del día de reposo. Y esta era parte del ciclo agrícola de los israelitas. Entonces, una vez que ellos hacían ya sus cosechas, escogían de sus primeras gavillas o sus primeros frutos y los llevaban al sacerdote. Se dan cuenta de que todas las cosas, ya sea el cordero, ya sea los panes sin levadura, ahora la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias, siempre tenía que ser inspeccionada por un sacerdote. Esto no es otra cosa de ejemplificar de que Dios estaba aprobando lo que su nación estaba haciendo. Debemos recordar de que Israel es el pueblo de Dios, lo que dice la Escritura. Entonces, en ese tiempo, todo lo que ellos hacían era presentado a través de los sacerdotes, que eran los representantes de Dios en ese momento, que descendían de la línea levítica o de Leví, que es uno de los hijos de Jacob, de los cuales en este caso eran aquellos que administraban, por decirlo así, el culto en esa época. Dicho sea de paso, para que podamos entender un poco más adelante una de las fiestas, una de las cosas que Dios instauró o le dijo a Israel que tenía que hacer en el desierto era lo que era conocido como la carpa de la reunión o el tabernáculo. Ese lugar es un lugar bien especial porque tenía varias dependencias, desde un patio exterior a un patio interior, y a grosso modo, y quizás van a aparecer algunas imágenes acá de cómo era un poco la figura del tabernáculo. Dentro de este espacio había un lugar que era denominado lugar santo y lugar santísimo. Estos lugares tenían una separación y era un velo muy grueso, que incluso yo una vez leía un comentario que decía de que incluso ni 3 o 4 caballos tirando de ambos lados podían rasgarlo. Y ahí hay otro detalle bien importante que tenemos que ver que ocurrió dentro de esos días. Y estaba hecho de trenzas así, de hilos entrenzados de distintos colores, y eso separaban el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo, el sacerdote o representante o el que tenía a cargo el culto, podía entrar una vez al año. Por eso que tiene que ver mucha relación con lo que estamos hablando hoy día. Una vez al año podía cruzar del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, todas estas fiestas que nosotros estamos comentando no es otra cosa que la preparación para que algo ocurriera, donde ya esta separación, porque haciendo un poquito de historia, yo sé que me voy a desviar un poquito de lo que estamos hablando, el tabernáculo era un lugar muy, muy sagrado. O sea, el lugar santísimo tenía algunos implementos que quizás en nuestra pantalla van a ir apareciendo, donde estaba el candelabro,
donde estaban los panes sin levadura también, que después se iban dejando ahí. Y en el lugar santísimo estaba el Arca de la Alianza, que como bien te decía, una vez al año podían entrar. Dentro de estas fiestas judías también aparece un poco la mención acerca de eso. Entonces, todo esto tenía relación con que Dios habitaba en medio del pueblo. Entonces, como Dios habitaba, y esto también nos puede hacer entender, sobre todo los que profesamos una fe cristiana, tenemos que entender de que Dios no es ajeno. Dios, al contrario, siempre ha querido estar en medio del hombre. El hombre, por diversas razones, ha sacado a Dios de todo lugar y después nos quejamos por qué el mundo está como está. Han sacado a Dios de los colegios, han sacado a Dios de los gobiernos, han sacado a Dios de las familias, han sacado a Dios de la política, han sacado de todas partes. Entonces después decimos, ¿cómo estamos? Obviamente, si el hombre está lejos de Dios, solamente hay un caos. Un pequeño paréntesis. Te lo dejo ahí, nos retiramos lentamente y volvemos otra vez a nuestras fiestas. Y te comentaba y te decía de que esta fiesta de las gavillas o de las primicias o el Bikurim, que no es otra cosa que los primeros frutos, tenía relación en que llegaba cada jefe de familia, presentaba su gavilla o su fruto y dice que el sacerdote la tomaba y la presentaba a Dios y la mecía. Mecer es este movimiento, para que tú sepas. Pero saben que investigando y encontré muy especial este momento, y ahí uno se da cuenta cómo era tan, ¿cómo decirlo? Era tan íntimo, era tan especial esa relación que Dios tenía con su pueblo. Y eso no es que Él no quiera. Él sí quiere acercarse. Por eso que se cumple a través de su Hijo otra vez el medio, la forma, el camino de poder llegar, que el hombre pueda llegar a Dios nuevamente. Dios no es ajeno a la vida del hombre. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Cuando lo investigué y la verdad que me emocioné en un momento al verlo, el sacerdote le decía al ofrendante o aquel que traía su ofrenda o traía en este caso su gavilla, le decía que la extendiera con sus propias manos. ¿Y sabe lo que hacía el sacerdote? El sacerdote ponía su mano debajo de la mano del ofrendante y juntos mecían la ofrenda. Y lo que el sacerdote le decía, delante de Dios están tus primeros frutos. Una vez que la semilla fue a la tierra, murió y se levantó el fruto, se cumple esta fiesta. Algunos quizás se están dando cuenta en qué momento se cumplió. Yo te lo voy a contar. Esto ocurría después del día de reposo automáticamente. Pregunta del millón. ¿Qué día resucitó Jesús? El día después del día de reposo. O sea, la tierra tuvo que otra vez ver cómo una nueva creación estaba apareciendo. Cómo el fruto, lo que dice el libro de Mateo, o lo dice el Evangelio, el fruto de la aflicción, el fruto de esos días tan de tortura, de crucifixión, de abandono, de traiciones, ese día se estaba cumpliendo otra vez en él. Que otra vez estaba viendo vida. Porque la tumba se tuvo que abrir, a pesar de que soldados trataron de custodiar pensando que iban a ser sus discípulos los que iban a estar ahí vigilando para que no robaran el cuerpo. Entre paréntesis, ya se viene la segunda parte de la pasión de Cristo con la resurrección, así que estemos atentos porque ahí se va a contar qué es lo que ocurrió. Yo estoy muy contento y expectante, porque ¿saben qué? Y aquí quizás algunos dirán, ya se estaba poniendo a predicar. No estoy predicando, sino que me emociona un poco el tema. Pablo, en un momento, el gran apóstol que está en el Nuevo Testamento, que hicimos mención en nuestro primer programa, él dice lo siguiente: si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería toda la predicación. Pero nosotros sabemos que hay una tumba que está vacía. Pueden buscar todas las tumbas de los demás, pero hay una que siempre va a dar testimonio de que la muerte no lo pudo sujetar. ¿Qué te parece? Esa es nuestra tercera fiesta. La fiesta de las primicias, la fiesta de la nueva creación, del fruto que está apareciendo. No te vayas y vamos a ver la próxima fiesta en este programa, Más allá de las páginas, con tu amigo David Flores. Ya volvemos.
La vida de Pablo Picasso está llena de detalles, como la mayoría de sus creaciones. Se dice que al nacer no reaccionó y que finalmente gritó cuando recibió una bocanada de humo de cigarrillo. Su nombre completo incluye otros 10 nombres además de Pablo. Y la primera palabra que dijo no fue mamá o papá, fue pis, porque siempre pedía un lápiz para dibujar. Con tan solo 8 años, a su primer cuadro le puso el sofisticado título de Crepúsculo en el puerto de Málaga. En 1911 fue acusado del robo de la Mona Lisa en París, pero se concluyó que era inocente. Aunque sí es el artista más robado. Más de 300 de sus obras han desaparecido de museos y colecciones. Y si algún crítico o fan le preguntaba con insistencia sobre el significado de alguna de sus obras, respondía disparándoles con su revólver de fogueo. ¡Qué ricos son los pollos a la brasa! Gigantes, jugosos, con sus abundantes papas fritas, fresca ensalada y todas sus cremas. Ven con toda tu familia y amigos y disfruta de nuestros exquisitos pollos a la brasa y mucho más. Acompáñalos con una variedad de bebidas en un ambiente acogedor e inolvidable. ¡Te esperamos! Ya estamos de vuelta. Estábamos hablando acerca de la fiesta de las primicias y se me estaba quedando un dato importante antes de entrar a la próxima fiesta. Los judíos, cuando recordaban esta fiesta y después más adelante, a medida que el tiempo pasó, ellos hacían una relación con el tema del profeta Jonás. Y me llamó la atención. Y era que asimilaban de que Jonás entra en la boca del pez, y todos conocen la historia, y cuando niños cantábamos eso de que el pez se tragó a Jonás, y hace una mención en el cual que cuando Jonás vuelve a salir del pez, ocurre esta primicia. ¿Por qué? Porque él después va a predicar. En este caso va a una ciudad llamada Nínive. Yo sé que muchas veces cuando empezamos a tocar estos temas como que se nos empiezan a desplegar los temas porque hay mucha información que dar. Entonces, lo que tratamos acá en nuestro programa es de poder motivarte a que tú puedas buscar lo que nosotros estamos diciendo. No pienses que te vamos a poder dar toda la información porque en una hora es muy poco. Pero sí te invitamos a que leas el libro de Jonás y veas la historia y sepas un poco a qué se refiere cuando los judíos, después, a medida que pasó el tiempo, fueron conmemorando un poco esta fiesta de las primicias y la relacionaban con Jonás. Y te quiero leer algo puntualmente. Como te decía, esta fiesta hace alusión a cómo Jonás había entrado, por decirlo así, en la tierra y luego había salido de ella. Y te voy a leer lo que dice en el libro de Jonás, capítulo 2, verso 8, que dice lo siguiente. Descendí a los cimientos de los montes, dice. La tierra echó sus cerrojos sobre mí, para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor, Dios mío. Así que, como la Pascua representa al Cordero que en un momento sacrificado, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20, Pablo dice lo siguiente acerca de Jesús para que entendamos el tema de las primicias y cerrar un poco el paréntesis que se me había quedado un poco atrás. Dice, más ahora, y aquí habla otra vez de la resurrección, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es esto. Entonces se cumple lo que el sacerdote al mecer el fruto junto con el ofrendante le decía. La semilla tenía que morir para que diera fruto. Entonces tenemos otro cumplimiento más de estas fiestas con Jesús, en la cual Él, como el mayor fruto del cielo, murió, resucitó y empieza la gran cosecha, que no es otra cosa de
esta explosión de la verdad. Entonces, en estas primeras fiestas, ya hemos cubierto prácticamente esa última semana del Señor acá en la tierra. Sigamos avanzando, vamos a la siguiente fiesta. Volvemos otra vez a Levíticos 23 para que veamos de qué se trata. Dice así, verso 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, lo que estábamos hablando recién de cuando se mecía la gavilla, 7 semanas serán cumplidas, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y aquí nos encontramos con la más quizás conocida de todas, la fiesta del Pentecostés. Aquí hay una particularidad. Esta fiesta ocurre 50 días después de la resurrección de Jesús, que no es otra cosa que el cumplimiento de la tercera fiesta, que es de las primicias, que la semilla va a la tierra y luego aparece el fruto. Entonces, de ahí se contaban 50 días en total y ocurría lo que era la fiesta del Pentecostés. En el hebreo es el Shawah, que no es otra cosa que semanas. La fiesta de las semanas. Pentecostés se le llamó en forma, por decirlo así, coloquial, porque es un término griego que tiene que ver con 50. Pero en el original era la fiesta de las semanas, el Shawah. Pero en griego es el conocido como el Pentecostés. Más de alguno cuando escucha esta palabra, dice, inmediatamente parece que se acuerda de Hechos capítulo 2, derramamiento del Espíritu. Era en ese día. Entonces se dan cuenta, amigos, cómo las fiestas que estamos comentando tenían una connotación a futuro. No era solamente que se recordaran por el momento cosas pasadas, sino eran acontecimientos que iban a ocurrir. Porque la misma Escritura dice de que era la sombra de lo que había de venir. Y en Cristo se están cumpliendo ellas. Entonces hablemos un poco acerca de esta fiesta del Pentecostés. Para que nos ubiquemos un poco en el tiempo, que nos ubiquemos un poco en nuestra época, esta fiesta más o menos se celebraba por ahí por mayo, los primeros días de junio, para que nos hagamos un poco la idea. Recordemos de que tenemos la fiesta de el Pesá, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias ocurrían más o menos entre la quincena de marzo con la quincena de abril. Entonces 50 días posteriores aproximadamente venía la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta tenía el recordatorio de lo siguiente: era el tiempo en que se hacía ya la última gran siega o la última gran cosecha de ese periodo. Entonces, particularmente cuando ocurría esto, se hacía esta presentación otra vez de las ofrendas del fruto ya una vez que era la gran cosecha que ocurría. Entonces, cuando nosotros nos vamos un poco a la palabra y vemos cuál es la connotación de lo que aquí se está diciendo de que una vez que Jesús resucita, está con sus discípulos, se presenta, hace todo lo que nosotros conocemos, y una vez que Él se va o asciende a los cielos, Él había dejado una promesa. Y la promesa era la siguiente, de que a sus discípulos no se fueran de Jerusalén, porque iba a venir, en este caso, lo que nosotros conocemos hoy día como la gran visitación del Espíritu Santo, o el gran derramar de su Espíritu. Y puntualmente, esto ocurre, o el cumplimiento de esta fecha, o de esta fiesta, mejor dicho, ocurre allá en el libro de Hechos. Entonces, cuando dice la Escritura del libro de Hechos, es que estaban los pocos discípulos que estaban quedando en ese tiempo. Dicho sea de paso, una vez que ocurrieron todos los acontecimientos que nosotros hemos mencionado en la última semana, había una convulsión en Israel. Y eso también nos demuestra lo siguiente, que cuando se tengan que cumplir las últimas 3 fiestas, también va a haber mucha convulsión en el ambiente, cosa que hoy día ya hay. Por eso que no tenemos que asombrarnos de todo lo que está ocurriendo. Todo lo que está pasando hoy día es prácticamente una copia de lo que ocurrió en esa época, ahora en forma más exponencial. En los tiempos que Jesús resucitó hubo una gran persecución, en este caso, a sus seguidores. ¿Por qué? Hablemos un poco antes de seguir hablando acerca del Pentecostés, lo que ocurrió entre esos días. Hubieron casos donde
el día, y aquí quiero volver un poco atrás, cuando te hablé acerca del tabernáculo y cómo estaba separado el lugar santo, el lugar santísimo, ocurrió algo bien especial y muy, más que especial, yo creo que fue algo que marcó un antes y un después. En el momento en que Jesús está en la cruz y está ya entregando su último aliento y aparece esa frase que te aseguro golpeó los infiernos cuando él dice consumado es, ocurre algo bien especial en el templo en ese momento, y es de que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo es rasgado, es cortado de arriba a abajo, y te hacía la mención que ni entre 4 o 5 caballos tirando de ambos lados podían cortarlo así por cómo estaba diseñado ese velo. Ese día puntualmente se corta, se rasga de arriba a abajo y hace, en otras palabras, ya el cumplimiento de que el hombre podía otra vez volver a acercarse a Dios. Y ese día puntualmente, dentro de todas las cosas, los acontecimientos, y esto tú lo puedes buscar en la palabra, búscalo, googlealo, búscalo en comentarios, donde tú quieras, dice la escritura de que muertos se levantaron de las tumbas y empezaron a caminar por Jerusalén. ¿Parece loco? Para algunos sí, puede que parezca loco. Pero, como dice el libro de Corintios 1:18, la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden. Pero nosotros, o los que creemos en ella, es poder. Esto es poder puro, amigos. Esto es poder puro, hermanos, que nos estás viendo en un momento. ¿Cómo fue ese acontecimiento? Porque aquí está la primicia. Porque recordemos, y no me quiero adelantar a las otras 3 fiestas, hay una promesa acerca de la resurrección, pero eso es para las últimas 3 fiestas. En este caso, algunos muertos se levantaron de sus tumbas, anduvieron por Jerusalén. Entonces, el revuelo que hubo, lo único que trataban de hacer era de poderlos callar y no siguieran diciendo de que Jesús había resucitado. Entonces, cuando ocurre este acontecimiento y prácticamente hubo una gran persecución a los seguidores, ya solamente en un lugar conocido como el aposento alto, estamos hablando un poco ya del libro de Hechos, y tomándonos de la fiesta del Pentecostés, que ocurría 50 días después de las primicias, ocurre que ya quedaban 120 de los que estaban ahí orando, dice, unánimemente, y estaban clamando, y no creo que hayan estado ahí pidiendo, no sé, quizás su única oración era que el Señor los protegiera, que se cumpliera lo que Él había dicho. ¿Qué otras cosas habrían estado naciendo sus corazones? Algún día lo iremos a saber. Pero el día que Dios tenía destinado para que se cumpliera esta fiesta, la fiesta de las semanas, y ocurriera esta gran cosecha de esta época, es cuando en un momento ese lugar donde estaban se sintió un viento que entró y envolvió a los que estaban ahí. Y uno de los discípulos, quizás uno de los más difíciles de carácter, uno de los, incluso aquel que traicionó, fue lleno de la presencia de Dios, y él después predica y 3.000 personas se convierten. Y ahí otra vez hay un cumplimiento de que Cristo era el primer fruto de una gran cosecha. Eso es Pentecostés. Pentecostés era más que simplemente el hecho de que se haya derramado un gran poder, que, como dice la Escritura, lenguas de fuego aparecieron por sus cabezas. Era el inicio de una gran cosecha, o mejor dicho, de un acercamiento a través de Dios hacia el hombre. Porque recordemos que estábamos separados. El tema de los sacrificios y el tema del lugar santísimo, y con esto vamos a cortar un poco estas primeras 4 fiestas, vamos a tratar de cerrar un poco el tema. El tema de los sacrificios era un tema muy delicado, o sea, habían instantes en los cuales el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, antes que se rasgara el velo, lo que te estaba comentando recién, y la presencia viva de Dios, o lo que nosotros conocemos como el Shekinah, era una columna de fuego que caía en el lugar santísimo, y si el sacerdote no estaba a cuentas o no estaba acorde a lo que Dios quería, literalmente morían en la presencia de Dios. Por eso, una de las características de las vestiduras de los sacerdotes de esa época era que los pliegues de abajo de sus vestidos usaban unas campanas. Entonces, todo el pueblo esperaba de que mientras él estuviera dentro, pidiendo por los pecados de la nación para que hubiera perdón en ese tiempo, que es una de las fiestas que viene ahora, de las 3 que vamos a ver, que es la fiesta del Yom Kippur o del perdón,
ellos esperaban un año para que se aceptó todo lo que ellos habían hecho. Entonces, en esos momentos, ellos lo único que esperaban que las campanas no dejaran de sonar, que fuera acepto el sacrificio, para que hubiera reconciliación. Entonces, el Peshá, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, todas ellas se cumplieron a cabalidad en el sacrificio perfecto, en el cordero perfecto, en el pan del cielo, en el mejor de todos, que no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo. Como lo dijo muy bien Pedro en un momento, el Hijo del Dios viviente. Mis amigos, es un placer poder estar con ustedes los días domingos y poder conversar estos temas que quizás hoy día puede haber sonado un poco más evangélico, quizás no se trata de eso, pero hemos tratado de hacerte llevar o hacer entender un poco lo que puntualmente va a empezar a ocurrir luego en Israel, con esto de la fiesta y con esto de los sacrificios nuevamente. Pero, como siempre hemos dicho, estamos a un clic de la información. Tú puedes googlear esto, buscar, investigar un poco acerca de la fiesta y poder interiorizarte tú mismo. Estas primeras 4 fiestas, como te decía, como para cerrar el programa de hoy, tuvieron relación con la primera venida de Jesús acá en la tierra. Entonces, mis queridos amigos, si nos quedan 3 fiestas todavía por ver, por conversar, ¿de qué tratarán? ¿Qué acontecimientos nos van a mostrar? ¿Qué significado tendrán para este tiempo? Si quieres saberlo, no te pierdas nuestro segundo programa acerca de las fiestas judías, su cumplimiento y significado. Por las pantallas de BOTV, soy tu amigo David Flores y te dejo invitado para la próxima semana cuando volvamos a ver más allá de las páginas y las 3 últimas fiestas que no te voy a contar hoy día, pero tienen que ver mucho con lo que hoy estamos viviendo y con lo que vamos a vivir. Un fuerte abrazo, que esté muy bien, nos vemos en estas pantallas.